Vamos a estudiar acerca de todas estas obras y resultados maravillosos que Cristo hace en la vida del creyente. En Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, la cual nos muestra cómo el Señor puede obrar en la vida de aquel que se lo permite al Señor, cómo Él nos da fortaleza aún en momentos de dificultad. Efesios capítulo 2 del versículo 13 en adelante dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, buen Padre, amado Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta hora, que sea tu presencia, Señor, moviéndose en este lugar, moviéndose en nuestras vidas. Y te pido que nos ayudes, Señor, para poder tener todos los resultados que tú quieres a nivel espiritual, Señor. Que podamos vivir en ti como tú lo deseas, Señor amado, y nuestras familias también. Te pido que me ayudes a poder compartir esta palabra, Señor. Solo lo que tú tienes para tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. En cierta ocasión, dos hermanitos fueron de visita durante las vacaciones a donde vivía su abuelita. Ella vivía en el campo y ellos estaban muy emocionados porque iban a poder ver muchos animalitos, jugar, un espacio amplio para jugar. Y Pedro y María fueron a visitarla, y cuando estaban allá jugando, a Pedrito le gustaba jugar con una ondilla. Aquellos que tal vez no sepan, esto es un dispositivo artesanal que se utiliza para lanzar piedras, que utiliza a veces alguna pieza de cuero o algo elástico para poder lanzar piedras. Y Pedrito le encantaba jugar con eso, y cuando estaba jugando vio un pato de su abuelita, y él en sus travesuras le lanzó una piedra, le golpeó la cabeza al patito y se murió. Cuando él vio eso se asustó: me va a regañar mi abuelita. Y mire, hizo más grande el problema porque fue y enterró al patito él solo, sin confesar lo que había hecho. Pero cuando se dio cuenta, su hermana María lo estaba observando. Bueno, él regresó a la casa, él como temeroso de qué iba a pasar, y cuando estaban en la cena, terminaron de comer, y la abuelita le dijo a Pedrito: Pedrito, ahora te toca a ti lavar los trastes. Bueno, y Pedrito lo hacía sin ningún problema, pero lo interesante fue el siguiente día, cuando le dijo a la abuelita: ahora María, ahora te toca a ti lavar los trastes. Y María le dijo: abuelita, yo creo que Pedrito quiere lavar otra vez los trastes. Y le hizo señas y le recordó el patito que había matado. Y él, sí, yo quiero, y fue y lavó los trastes. Al siguiente día, la abuelita le dijo: Pedrito, mira, tenemos que salir a traer unas cosas. Mientras tanto, María va a comenzar a preparar lo necesario para la cena, a preparar los vegetales y todo. Pero María le dijo: abuelita, yo creo que Pedrito quiere quedarse preparando eso. Y le hizo señas otra vez recordándole el patito, y Pedrito le dijo: sí, yo quiero quedarme. Pero no se quedó hasta ahí, sino que le dijo:
el siguiente día, María, ahora te toca a ti limpiar la casa. Así que aquí está la escoba y el trapeo. Abuelita, yo creo que Pedrito quiere limpiar la casa. Y Pedrito, sí, yo quiero hacerlo. Y bueno, llegó un momento en que Pedrito ya no soportaba los abusos que estaba haciendo su hermanita y fue, buscó a su abuelita y le confesó todo lo que había hecho. La abuelita le dijo, Pedrito, yo ya te había perdonado porque yo te vi desde la ventana cuando tú mataste el patito. Lo que yo estaba esperando era cuánto tiempo tú ibas a preferir ser un esclavo de tu hermanita en lugar de confesar tu error. Muchos de nosotros también quizás estamos siendo esclavos en alguna área de nuestra vida. Tal vez esclavos del pecado, esclavos de alguna conducta que sabemos que está desagradando al Señor. Pero el Señor solo nos está esperando con los brazos abiertos, que tomemos la decisión de vivir ahora en Cristo y ya no vivir en nuestros propios deseos, en nuestra propia carne, que lo único que hace es mantenernos en esclavitud. El Señor desea que comprendamos que cuando decidimos vivir en Cristo y nosotros le confesamos nuestros pecados, no vamos a tener más vergüenza, es todo lo contrario, la vergüenza va a desaparecer y ahora vamos a ser libres en el Señor. Aquello que antes el enemigo utilizaba para acusarnos va a desaparecer porque le hemos confesado nuestros pecados al Señor y dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo vamos a preferir mantenernos en esa esclavitud? Como el niño de la historia, algo le impedía confesar lo que él había hecho. ¿Qué nos impide a nosotros? Es temor, es el engaño del enemigo. No sigamos en esclavitud, más bien disfrutemos los resultados que el Señor tiene para aquellos que deciden vivir en Cristo. Y es precisamente de eso que deseo que hablemos. Resultados de la vida en Cristo. Los resultados de una persona que decide vivir en Cristo van a ser maravillosos y van a ser transformadores. Aquellas cosas que parecían imposibles para nosotros en nuestras fuerzas y ciertamente son imposibles, son posibles para Cristo cuando nosotros ponemos la confianza en Él. En la palabra del Señor en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Veamos entonces algunos resultados que se producen en aquella persona que decide vivir en Cristo. Cuando usted toma la decisión, como dice la palabra acá, que ahora aquellos que están en Cristo Jesús van a cosechar buenos resultados, porque esta es una ley espiritual, que todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Así que cuando usted decide vivir en Cristo, usted va a cosechar buenas cosas. Y el primer resultado que vemos acá en la palabra es que por medio de Cristo tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros decidimos aceptar la vida en Cristo, vamos a restaurar la comunión que hay con el Señor. Pero alguien podrá decir, hermano, pero ¿qué significa vivir en Cristo? Hagamos un análisis etimológico sencillo. La palabra en Cristo es una preposición que se parece mucho tanto en el griego como en el español. Lo que significa es desde adentro. Esto nos está hablando a nivel espiritual, a estar dentro del reino de Cristo en primer lugar. En segundo lugar, de una condición o un estado de permanecer en los caminos del Señor. Y en tercer lugar, como consecuencia, de vivir bajo el gobierno de Cristo. Entonces podemos hacernos algunas preguntas para autoevaluarnos. Y esto tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, para evaluar si en verdad estamos teniendo una vida en Cristo. Preguntémonos, primero, ¿vivo dentro del reino de Cristo? Alguien pudiera argumentar, pero yo voy a la iglesia, yo me congrego. Bueno, pero
estamos hablando de una obra que va desde adentro. Soy yo parte del reino de Cristo, es decir, Jesucristo es mi rey. Vivo como dice la Biblia. Una forma práctica de poder evaluar si realmente yo estoy viviendo en el reino del Señor, como dice la oración modelo: venga a nosotros tu reino. Es decir, que ahora, Señor, seas tú quien reine en mi vida, en mi familia, en todo lo que está a mi alrededor, en mi negocio, en mi trabajo. Una forma práctica es, si antes de tomar una decisión, yo le pregunto a Cristo cuál es su voluntad. O tomo la decisión primero y después le digo: Señor, auxilio, que ya me metí en problemas. Cuando yo decido vivir en Cristo, yo voy a ir primero donde el Señor y le voy a decir: Señor, dime si es tu voluntad. Aunque a mí me gusta esto, quiero hacer, pero si tú me dices que no, no lo voy a hacer. Es más, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, Señor. Si esto no es tu voluntad, apártalo, quítalo. Muéstrame que no es tu voluntad. Eso es una señal que yo deseo vivir en Cristo. Otra pregunta, una segunda pregunta que podemos hacernos es si mi condición o mi estado permanece en Cristo. Es decir, que me mantengo de forma constante en el Señor. No vivo con un pie adentro y otro pie afuera. Alguien que desea vivir en Cristo es aquel que desea mantenerse todo el tiempo con Jesús. Cuando vienen oportunidades de cometer un acto inmoral, tal vez una oferta en la oficina, una oferta en la universidad, una oferta en el lugar de trabajo, de cometer un acto sexual ilícito, en ese momento yo estoy decidido a decir que no, porque yo deseo vivir en Cristo. O tal vez es un vicio, tal vez la oferta de los amigos, una oferta de borrachera, de otro tipo de vicio, o cualquier acto que pueda deshonrar a Cristo. Yo estoy decidido a vivir constantemente en el Señor. Entonces yo quiero vivir en Cristo. Y una tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿vivo yo gobernado por Cristo? ¿Qué significa vivir gobernado? Cuando yo tengo el gobierno de Cristo en mi vida, el gobierno del Espíritu Santo en mi vida, entonces yo voy a mostrar el fruto del Espíritu. Si para yo saber si estoy viviendo en Cristo, tengo que evaluar si el fruto del Espíritu está presente en mí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, tengo que evaluar si en mi vida hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como está en Gálatas capítulo 5, del versículo 22, del 21 en adelante. Esto es el fruto del Espíritu. A manera de resumen, entonces, vivir en Cristo implica, en primer lugar, que Jesús es mi rey. Entonces yo le pregunto a Él antes de actuar. En segundo lugar, si soy constante en mi fidelidad en Cristo. Y en tercer lugar, si tengo el fruto del Espíritu. Si yo estoy fallando en algo de eso, ahora tengo la oportunidad de vivir en Cristo. Alguien dirá: quizás, hermano, sí, ciertamente hay una área a la cual yo no le he permitido al Señor que gobierne mi vida. Bueno, el Señor con su palabra no nos está acusando. Él sabe lo que está haciendo. Es como un buen padre: hijo, lo que yo quiero ahora es que aquellas cosas que no están bien, que ahora te vayas con esas cosas arregladas y que ahora podamos estar viviendo en Cristo. Él quiere ayudarnos. Pero la realidad de estar lejos de Cristo es que no podemos tener comunión con el Señor. Por eso dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que aquel que está lejos de Cristo, es imposible tener comunión con el Señor, con Dios. Podemos ver en este pasaje que cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, él está hablando a una iglesia que era multicultural, porque habían entre ellos judíos, pero también habían gentiles, habían griegos y de otras nacionalidades. Es decir, que para los judíos, ¿qué significaba esto que estaba diciendo el apóstol Pablo? Cuando él les dice que en otro tiempo estabais lejos. Bueno,
Estamos viendo la distancia espiritual que había en la religión judía. Los fariseos tenían religión. Es más, ellos eran sumamente estrictos en su religión. Y si nosotros hacemos una evaluación de qué tan estrictos eran en cumplir las cosas, los fariseos nos ganan a cualquiera de nosotros. Pero eso no significaba que estaban cerca del Señor. Es más, ellos no reconocieron quién era Jesús. Aunque eran tan estrictos, no tenían comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque estaban despreciando a Cristo. Necesitamos nosotros aceptar vivir en Cristo para tener comunión con el Señor. La distancia espiritual que había también con los gentiles, los que no eran judíos. Los griegos también tenían religión, tenían dioses falsos, pero no tenían comunión con el único Dios verdadero. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otros quizás el Dios de ellos era su propio Dios o su religión, el egocentrismo, el humanismo. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque la religiosidad pone una distancia entre Dios y nosotros. Y por eso las nuevas generaciones, aquellos que tal vez somos millennials, incluso la generación Z, y no digamos las generaciones que vienen más atrás, los que ahora son bebés, son generaciones que lo que menos quieren es religiosidad. Y si nosotros como padres queremos que ellos sigan los caminos de Cristo, mire, lo que menos hay que presentarles son reglas religiosas. Ellos lo que necesitan conocer es a Jesucristo, porque la religión no es la que los va a salvar. El decirle, mira, tú tenés que cumplir este reglamento. No, lo que nosotros tenemos que presentarles es: quien te va a salvar a ti se llama Jesucristo. Y es una persona, es tu amigo, quiere ser tu salvador. No se trata de religión. La verdad es que nos acercamos a Dios solamente por el sacrificio de Cristo. Por eso dice este versículo 13: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, a pesar de que tenían religión, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Cristo. Es la persona de Cristo la que nos acerca a Dios. Vea, cuando dice la palabra, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de una relación con el Señor, no del cumplimiento de ciertas reglas que pudieran haber. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es lo importante? Que el Señor esté conmigo. Eso es lo importante de todo esto. Por tal motivo, veamos rápidamente al menos 3 aspectos para tener comunión con Dios. Porque alguien dice, hermano, sí, yo quiero tener comunión con Dios. Ya vi cómo no puedo tenerla. Y no la puedo tener con religiosidad, no. Pero entonces, ¿cómo puedo tenerla? Veamos 3 formas de tener comunión con Dios rápidamente. Para tener comunión con Dios, debo aceptar el sacrificio de Cristo. Por eso dice en este pasaje, versículo 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que tengo que aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Usted desea tener comunión con Dios, debe aceptar que Jesús se sacrificó por usted y por mí. Él pagó nuestra deuda. Por eso cuando venga el acusador y nos diga, es que no sos digno que el Señor te sane, no sos digno que el Señor te ayude en ese problema económico, no sos digno que el Señor te ayude en ese conflicto que estás teniendo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, no lo mereces. Pues nosotros le vamos a decir, tenés razón, yo no lo merezco, pero Cristo pagó por mí en la cruz. Y dice 1 Timoteo 2:5, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, y Él ya me dio por mí. De tal forma que aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Por eso dice la primera carta de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero entonces, ¿cómo podría yo estar negando al Hijo? Porque estamos hablando que debo aceptar el sacrificio de Cristo. Pero si yo niego a Jesucristo, entonces no voy a poder tener comunión con el Padre tampoco. Porque dice en el versículo que leímos que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Alguien se puede preguntar, pero yo no he negado al Hijo. Bueno, hay varias formas en las que podemos negarlo. En primer lugar, cuando no acepto
que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Es negando al Hijo. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque no estoy reconociendo quién es Él. Si no, yo quiero preguntarle y que hagamos una evaluación personal. Imagínense, muchos de acá quizás son médicos o algunos son administradores, abogados, ingenieros. En alguna área se han especializado, en alguna área técnica, muchos también. Pero ¿qué tal si usted llega a su lugar de trabajo, un médico llega al hospital donde trabaja, ha trabajado por años ahí, 20 años y ya es reconocido, o tiene un negocio, un taller, ya lo reconoce, pero llega el médico al hospital conocido y le dicen, mire, y usted de verdad es médico, de verdad, mire, tráiganos el título, mire, él se va a sentir mal, ¿verdad? Porque están desconfiando de su carrera profesional, de todo el trabajo que él ha hecho ahí en el hospital, cuántas personas él ha ayudado para que se recuperen. Imagínense, aún más grave, cuando nosotros no reconocemos quién es la persona de Jesucristo, que es Dios mismo, hecho hombre. Otra forma de negarlo es cuando no acepto que Él tomó forma completa de hombre, porque Él siendo Dios, toma forma humana para morir en su lugar y en mi lugar, pagar nuestra deuda. Entonces, cuando no acepto que Él tomó forma humana, también estoy negándolo. Cuando no acepto que murió y resucitó, estoy negándolo. Estoy negando la verdad de la persona de Cristo. Por eso, en primer lugar, para tener comunión debo aceptar el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, para tener comunión con Dios debo aceptar que Cristo es Dios hecho hombre. En consecuencia está relacionado al primero. En Isaías 9:6, desde el Antiguo Testamento ya está en la palabra quién es Jesucristo cuando habla de manera profética acerca de Él. Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea, y no está hablando, algunos dicen, no, esos son títulos. Ahí no está hablando de títulos, es el nombre del Señor. Es Dios fuerte, es Padre eterno. Es decir, es Dios mismo que tomó forma humana. Si el único que podía pagar por nuestros pecados, el único sin pecado era Dios mismo. Por eso Él tenía que tomar forma humana. Nadie más lo podía hacer. Por eso fue necesario que Él lo hiciera. Imagínense, hizo tanto por nosotros para que ahora le negáramos y no creamos en quién es Él. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en tercer lugar, para tener comunión con Dios, debo aceptar el poder transformador de Cristo. Por eso dice en la palabra que hemos sido cercanos por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo. Bueno, hay un poder transformador en Él. El viejo hombre ya fue crucificado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo ya ganó por nuestra naturaleza pecaminosa. Esos pecados y esas tentaciones que están llegando a nuestra vida, Cristo ya tiene la victoria para usted y para mí. Cuando yo, en lugar de buscar el auxilio del Señor en momentos de debilidad, decido caer en el pecado, estoy negando también a Cristo, porque estoy negando el poder transformador que hay en Él y en su sacrificio. En lugar de eso, lo que yo tengo que hacer es ir y clamar al Señor. Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Así que ya no somos más esclavos del pecado. Cristo nos ha transformado. Pero eso es a todo aquel que le ha abierto su corazón a Jesús y que se ha arrepentido de sus pecados. Y si alguien no lo ha hecho, de los que está escuchando este mensaje, hágalo hoy, porque hoy Cristo quiere transformar su vida también. Pero avanzamos y vemos también el segundo resultado de vivir en Cristo, que por medio de Cristo podemos tener paz entre los creyentes. Vea lo que dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué tipo de paz está hablando acá el Señor en su palabra? Esta es una palabra que en griego lo que significa es juntar o atar para formar un todo. Es decir, que nos está hablando de la unidad que debe haber entre los creyentes.
El Señor tiene un plan de unidad en el cual los dones que cada uno de nosotros, de su iglesia tenemos, podamos unirnos para el servicio del Señor, para el trabajo en la obra del Señor, que sumemos esfuerzos para la obra del Señor, que se extienda el reino, que se eviten los celos, que se eviten las contiendas. Es decir, el Señor desea que trabajemos en esa paz que se refiere a la unidad de la iglesia. Esto es resultado de la obra de Cristo, pero solo pueden estar en unidad aquellos que viven en Cristo. Por eso dice acá la palabra, pero ahora en Cristo Jesús. Este es un resultado de vivir en Cristo. Hay muchos que no tienen unidad porque quizás no estamos viviendo en Cristo. Queremos tener unidad, tenemos que vivir en Él. Para comprender un poco mejor lo que estaba pasando y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando él dice derribando la pared intermedia, es porque existía una división entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Los judíos se sentían superiores a los gentiles. Cuando nosotros vemos una imagen del templo que tenían los judíos, el templo que fue construido por Salomón, luego es destruido, pero luego Herodes lo reconstruye desde el año 19 antes de Cristo hasta el 64 después de Cristo. Y en la imagen que podemos ver del templo hay una parte que está marcada con rojo, que se ve un poquito. Esa es una enorme pared que existía, que de acuerdo a los arqueólogos es una pared que medía aproximadamente 1,5 metros de espesor. ¿Sabe lo que dividía esa pared que se ve en la figura? Es el lugar donde iban a estar los gentiles. Y unas gradas arriba estaba el lugar que ocupaban los judíos. ¿Por qué era eso? Porque los judíos se sentían superiores espiritualmente que los gentiles. No los dejaban llegar hasta donde ellos estaban. Es más, habían hecho un muro entre ellos. Había una división étnica. Y eso es lo que Satanás desea hacer, que la iglesia tenga división. ¿Y cómo lo logra? Cuando no vivimos en Cristo. Pero cuando nosotros vivimos en Cristo, tenemos el fruto del Espíritu, entonces vamos a vivir en unidad, porque ese es un resultado. Y vean lo que el apóstol Pablo les muestra ahora, cómo la obra de Cristo es para dar unidad a su iglesia. Y de acá podemos sacar rápidamente, solo lo vamos a mencionar porque no hay tanto tiempo, un acróstico que surge de esa unidad que Cristo quiere darle a su iglesia. Pero aquellos que desean vivir en Cristo, vean lo que dice acá, cuando hablamos de dar la unidad, haciendo uso de este recurso, podemos ver que lo que Cristo hace en aquellos que viven en Él es que Él derriba, pero Él también abole las enemistades, pero también en tercer lugar Él reconcilia con Dios. Vea, el versículo 14 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que cuando usted y yo decidimos vivir en Cristo, ya no nos va a costar tener unidad. ¿Por qué? Porque Cristo derriba esa muralla que está ahí. Así como este templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, así como cuando Cristo murió se rasgó el velo y ya no había separación para que pudiéramos entrar a la presencia del Señor, así también cuando decidimos vivir en Cristo, Él se encarga de derribar esa pared de discordia que puede haber entre su iglesia. Pero en segundo lugar dice también en este mismo acróstico, derribar, pero también abolir, dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas. Es decir, que ellos estaban utilizando la ley que había en el Antiguo Testamento para causar separación y enemistades. Cuando vivimos en Cristo, el Señor también va a abolir las enemistades. Aquellas relaciones que nosotros no podemos resolver, pero si nos metemos a vivir en Cristo, Él se va a encargar, pero tenemos que vivir en Cristo. Y en tercer lugar, de esta obra que hace Cristo, es que el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Cuando vivimos en Cristo, Él nos reconcilia con el Señor. Y en último lugar, el otro resultado de vivir en Cristo es
que por medio de Cristo podemos ser parte de la familia de Dios. Cuando yo decido vivir en Cristo, ahora yo voy a tener una identidad de hijo de Dios. Es decir, que ahora voy a ser adoptado por el Señor y tener todos los derechos de un hijo. Dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un extranjero, estamos hablando de un extraño. Ahora usted no va a ser un extraño. Ahora usted va a poder hacer lo que dice la Biblia: pedid y se os dará. Mire cuántos de nosotros queremos que cuando oramos el Señor nos responda. Queremos esa respuesta, pero sabe, a veces quizás algunos no tienen respuesta porque no están viviendo en Cristo, porque quizás son extraños. Y dice también advenedizos. ¿Quiénes son los advenedizos? Lo que significa literalmente, etimológicamente, esta palabra es junto a una casa, significa en el griego. Es decir, alguien que vive junto a otros, pero en una condición de residente temporal. Hay personas que vienen a los pies del Señor, pero como residentes temporales. Es decir, que sí aceptan al Señor con gozo, pero luego permiten que el engaño del enemigo venga y se apartan de los caminos del Señor. Este es el riesgo también de aquellos que quizás puedan decir: pero mire, la salvación no se pierde. Mire, no hay tiempo para hacer un estudio de eso, pero cuando vemos en la palabra del Señor, estamos viendo en primer lugar que está hablando a los advenedizos, a los que hacen una residencia temporal. También Apocalipsis les dice que tienen que arrepentirse para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. De tal manera que a través de la palabra vemos que sí hay un riesgo de aquellos que no aprecian una salvación tan grande como la que tenemos. Por tal motivo, no seamos nosotros, como dice la palabra en este pasaje, advenedizos, es decir, residentes temporales, que una vez disfrutaron la presencia y el gozo del Señor, pero luego se apartaron. No, sigamos viviendo en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Lo dice el versículo 19, que seamos conciudadanos de los santos, es decir, miembros de una familia del Señor. Por tanto, hemos visto a través de este pasaje algunos resultados de lo que es vivir en Cristo, pero ahora la decisión la tiene usted y la tengo yo también. Si decidimos vivir como advenedizos, es decir, como residentes temporales, ¿sabe lo que pasa? No vamos a disfrutar todo lo que Cristo tiene para nosotros. O si yo mejor voy y acepto la ciudadanía celestial. ¿Y sabe lo precioso de esta ciudadanía? A veces nosotros estamos interesados en tener ciudadanía de otros países. Y mire, cuesta y metemos papeles. ¿Sabe lo lindo de esto? Que Cristo ya metió todos los papeles por nosotros y ya ganó la ciudadanía por nosotros. Solo es de llevar el pasaporte y ya está, ya ciudadano, y se lo cambian y ya tiene un nuevo pasaporte. Mire qué lindo es. Y así de fácil. Bueno, a Cristo le costó su sangre y lo hizo por usted y por mí. De tal manera que decida ahora vivir en Cristo y no vivamos más en los deseos de la carne. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado que nos estás haciendo a través de mostrarnos los resultados que hay de una vida en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todas esas bendiciones que hay en ti, amado Dios. Gracias. Aceptamos ahora esa vida en ti, amado Señor. Ayúdanos a poder disfrutar de todo eso que tú tienes para nosotros. Pero quiero hacer un llamado especial en esta hora para aquellos que tal vez están lejos del Señor, en la condición quizás del hijo pródigo. Han despreciado lo que es estar en la casa de su Padre Celestial. Yo quiero decirles, mire, mejor disfrute las bendiciones que tiene Cristo para usted como hijo. Si ahora alguien desea aceptar a Cristo o reconciliarse con Él, porque no es suficiente solo venir a la iglesia o que mi familia sea cristiana. No, yo tengo que entregarle mi corazón. Haga usted la decisión. Haga esta oración conmigo y dígale: buen Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Comprendo, Jesús, que tú eres Dios. Eres Dios Padre, Dios fuerte, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Te abro ahora mi corazón
te pido que entres en él y me salves. Reconozco que tomaste forma humana, que fuiste a la cruz, moriste y resucitaste por mi gracia, Señor amado. Te entrego ahora mi vida, Señor. Me reconcilio contigo en Cristo Jesús. Amén. Una oración más, por favor, y un desafío. Y es que aquellos que hemos aceptado a Cristo, decida ahora vivir en Él, ya no vivir en la carne. ¿Qué implica esto? Que ahora usted sea del reino de Jesucristo y no de este mundo. Que ahora usted vive en un estado permanente de comunión con el Señor. Y que ahora usted sea gobernado por Cristo y no por el pecado y no por la carne. Significa que dejemos de ser residentes temporales, que un día nos vamos a apartar del Señor. Y que ahora seamos ciudadanos del reino de los cielos. Pero hermano, no sé cómo podré vencer esta oposición. Cristo ya la venció por usted. Como decía este lindo canto de victoria, quiero pedirle a mi hermano que pueda ayudarnos con este canto. Y doy este desafío a usted y a mí también, para que vivamos una vida en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos con bien y ayúdanos a ser una iglesia que vive en ti y que tenga los resultados que tú quieres para nosotros. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.